Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estoy iniciando con una nueva versión de Tracker, en este caso RS, que está a mi espalda. No va a ser el actor principal, va a ser un actor de reparto porque es una serie limitada, 100 unidades con pequeños cambios que le vamos a contar en un contacto junto a estos otros temas que reunimos para hoy en Auto al Día. Visitamos Citec, una empresa que es líder en Córdoba en instalación de GNC, pero también conocemos parte de la historia del gas en nuestro país con gente de esta empresa que estuvo desde el inicio del gas para autos en Argentina. Ford Argentina inauguró la planta de motores para el V6 Lion y más adelante el 4 cilindros Panther para Ranger en nuestro país. Y le damos el avance del test de la semana que viene, que va a ser para Ram Rampage en su versión Rebel. Muy bien, comenzamos con este contacto tras esta primera pausa. Lo dijimos varias veces, hicimos varias notas explicando lo que es RS dentro de General Motors, Rally Sport. Y cuando surgió el primero de los RS de la gama actual de Chevrolet, como es la versión de Onix RS, que traía caja manual y motor turbo, fuimos al taller del Polaco Motorsport y allí juntamos uno de los 400 RS de la primera generación junto al Onix y le contamos cuáles eran las diferencias que tenían los primeros 400 RS que buscaba un Rally Sport que no era prestaciones, sino rasgos deportivos. Y lo ejemplificamos en el Onix. Después llegó Cruz RS. Nos fuimos a San Jorge, concesionario de General Motors. Llevamos otro 400, el Pura Pimienta con motor 250, la línea nueva de Rally Sport. Y le volvimos a explicar la historia contándole de qué se trata. El que chumba es Roberto, que está acá, seguramente algún perro cerca. Ahora es Tracker, no hay más 400 para mostrarle la misma historia y sería muy reiterado y aburrido. Así que le vamos a contar qué es Tracker RS. Bien, lo primero que tengo que decir es que para entender lo que es esta versión RS es una versión Premier, tope de línea de Tracker, a la que se le saca algo de equipamiento y se le agregan otras cosas para darle el aspecto RS. Primero le voy a contar lo que le agregan. Algunas son visibles, como esa trompa nueva, negra, que tiene el logo RS en la misma. También las llantas RS oscuras son exclusivas para esta versión y los tapizados en el interior también son exclusivos RS. Además, en la parte trasera las insignias están oscurecidas, los dos moños delantero y trasero son negros y allí sí tienen los sensores de estacionamiento. Rompenieblas es lo que tenían aquellos primeros Tracker que después los perdieron, tanto cuando lo nacionalizaron como cuando ahora vuelve de Brasil, porque esta versión de Tracker RS, que van a ser en principio 100 unidades, son brasileñas, no están armadas acá en Argentina. Es una serie especial. Además, hay algunas diferencias en el interior. Les recuerdo que este auto está hecho sobre la base de un Premier y que nosotros hicimos el primer test de un Premier, o sea que si quiere conocer un Tracker Premier detalle por detalle, les dejo aquí el test de esa oportunidad. No le den mucha importancia al precio, ¿no?, de lo que valía este auto en aquel momento. Y a la hora de estar grabando este Tracker, tampoco sé el precio porque no ha sido lanzado por General Motors, así que obviamente va a ser más barato que un Premier, pero bueno, veremos después cuánto es la diferencia que hay por las cosas que usted pierde. Algunas no pierde, son diferentes, como la parte estética. Por ejemplo, las barras de techo son de color negro y no gris plata. Mantiene el techo solar, que eso es una característica muy buscada, lo mismo que el cierre centralizado de puertas con manos libres. Y les hablé del tapizado. Bueno, así luce el tapizado exclusivo de esta versión RS, que bien podría haber tenido un logo RS para los mismos. Por supuesto que conserva el OnStar, pero el espejo es día-noche manual, no es electrocrómico para esta versión RS.
También va a perder la luz en los espejos de los parasoles, que tienen la misma calidad, que es correcta. Y tampoco va a tener sensor de lluvia para agua en el parabrisas. El tablero es similar, con 2 marcadores de aguja y la cantidad del combustible en el tanque digital. Tiene computadora de a bordo, pero no es color, a diferencia del Premier, que marca justamente una diferenciación de equipamiento con este RS. Tampoco va a tener indicación de que hay un neumático desinflado. Lo último que pierde con respecto a un Premier es que no tiene el cargador inductivo de teléfonos celulares. También a lo largo del tablero o el torpedo hay costuras rojas. Vamos a comenzar la marcha. La caja es automática y no tiene levas al volante tracker. Sí tiene una posición L de fuerza, low, donde por ejemplo yo tengo un botoncito acá que puedo poner L1, L2, L3, L4, L5 o L6. No es para pasar cambios, ¿eh? No crean que esto es para, uy, qué pistero soy, voy a rebajarle 3 cambios. No, no. Esto es para bloquear la caja en caso que yo tenga que usar el auto muy cargado en una trepada y diga, bueno, que no pase de cuarta. Entonces lo pongo en L4 y por más que lo pise va a quedar en cuarta. Es eso, un bloqueo de marchas. No tiene la posibilidad de contar con marchas. Sí podría usarlo eventualmente para un descenso de una montaña, por ejemplo, y decir, bueno, voy a rebajar desde acá, pero porque yo quiero descender una montaña en un cambio menor, en vez de sexta, quinta, cuarta, pero no para estar pasando los cambios como si fuesen levas. Otra cuestión, y voy a aprovechar el techo y un día otoñal agradable, es que no hay ningún cambio en lo que hace precisamente a el andar del auto. O sea, RS no es ninguna diferenciación en lo que tiene que ver con deportividades de la suspensión o más potencia al motor. El mismo sigue teniendo 132 caballos, es un motor potente que le cae bien a esta Tracker, pero es 3 cilindros, entonces ese sonido tipo boxer raro, como si fuese un motor antagónico, es producto de precisamente esa disposición que tiene 3 cilindros. No hemos detectado muchas vibraciones, solamente cuando el auto va estable entre 60 y 80, que es una velocidad más de General Paz, digamos, ahí sí se transmiten algunas vibraciones al habitáculo. Pero en líneas generales sigue siendo un Tracker hecho y derecho, con todo lo bueno y todo lo malo que le encontramos siempre a Tracker, pero con esa diferencia de posicionamiento que ha hecho General Motors, impulsado por la moda y bancado por la gente, que decide pagar por este SUV del segmento B 3 cilindros mucho más caro que por un Cruze 4 cilindros del segmento C, que es un auto infinitamente superior a este pieza por pieza. Ahora, uno dice, bueno, pero es porque el Cruze se dejó de hacer y lo están liquidando. No, no, antes de que se sepa que el Cruze se dejaba de hacer, ya Tracker fue subiendo, Cruze estaba en algunos casos topeado y se negociaban a mismo valor un SUV del segmento B exitoso como Tracker, que se hace, salvo esta versión RS acá en Argentina, que el Cruze, que también se hacía en Argentina. Y eso es precisamente lo que nosotros no vamos a entender, cómo pagar más caro un sub de un segmento inferior. Puedo pagar más caro por una Equinox, porque es un SUV del segmento C, tiene más potencia, un motor 1500 con respecto a Tracker. Pero bueno, es lo que el mercado argentino está validando. Así que no sabemos el precio todavía, les dije, de esta versión. Veremos cómo lo posiciona General Motors cuando el auto se lance. Y después las prestaciones
normales, las mismas que habíamos encontrado en cualquiera de los test que hicimos anteriormente con este auto. Para terminar este informe, digamos que General Motors lanzó oficialmente a estas 100 unidades limitadas de Tracker RS en un precio de 31.917.000 pesos. Con las diferencias de equipamiento que les mostramos en este video, se posiciona entre una LTZ y la tope de línea Premier, manteniendo la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Por ahora, solo 100 unidades importadas de Brasil. Navicam inauguró su sucursal en la ciudad de Buenos Aires. Venga a conocer el primer y único concesionario multienergético Iveco de Argentina. Venta, servicio, repuestos y asistencia 24 horas para su Iveco diésel, GNC o eléctrico. Navicam, Eva Perón 5497, Mataderos, Buenos Aires. O visítenos en navicam.com.ar. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu 0 kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comprobá nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341 431 5500. ¿Pensaste en subirte a un Kia 0 kilómetro? Conocé la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte. Concesionario oficial en Resistencia, Chaco. Consultas por WhatsApp al 3624 022 685. kiadelnorte.com.ar. ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo, usado, familiar, utilitario, deportivo o pick-up. Todos los modelos te esperan en Meucci Automotores. Desde 1984, el multimarcas más importante del nordeste argentino. Planes de ahorro, financiación propia o bancaria. Ruta 11, kilómetro 1002,5, Resistencia, Chaco. WhatsApp 3624 28 88 92. Meucci.com.ar. Hace 40 años comenzaba una nueva ley en Argentina de sustitución de combustibles tradicionales o líquidos por GNC. Gas del Estado por aquel momento había puesto la primera estación de GNC, gas natural comprimido, y su flota, en aquel momento las F100, las Ranchero con motores 6 cilindros a nafta, pasaban a tener estos equipos que se habilitarían luego a lo que es particulares, taxis y ese tipo de actividades. Realmente, después de 40 años, poder hablar con alguien que estuvo en los orígenes, como la persona que vamos a entrevistar ahora, el socio gerente de CITEC, y ver la evolución del GNC es una oportunidad que no se da todos los días. Para eso nos vinimos a Córdoba, donde CITEC está trabajando. Ítalo, un gusto.
¿Y qué se recuerda de aquellos inicios del GNC en Argentina y en Córdoba puntualmente en la década del 80? Bueno, los recuerdos eran recuerdos muy lindos y yo recuerdo que se trabajaba de una forma, ¿cómo le puedo explicar? Más alegre, y no había tantos problemas y trabas como se fueron poniendo con el tiempo. La situación no era la parte económica tan floreciente como para decir había mucho dinero, no, pero no veníamos de una digamos, pandemia, de una falta de dinero como ahora, o sea, estábamos en otra situación, ¿de acuerdo? Las importaciones se podía importar los elementos, no había trabas, todo eso hizo, mejor dicho, que se trabajaba de otra manera, y por eso que creció este tema. Yo recuerdo la primera empresa fue Galileo, la gente de Galileo, pero especialmente el presidente de Galileo, que ya falleció, que era una persona que puso ímpetu en esto, y también, y ahí así empezó. Había una sola fábrica de cilindros en esa época que era Inflex, todo histórico era eso, y luego vino otra persona que fue la que importó todos los primeros reductores que hoy sería lo que es Tomasetto Achille, los Achille Tomasetto famosos, y puso mucho ímpetu. Él viajó a Italia, aparte era famoso por su manera de trabajar, medio loco era, ¿no? Era conocido, pero todo ese grupo, digamos, nos reuníamos con diferentes ideas o propuestas, pero todas las solucionábamos. O sea, éramos todos, digamos, competencia, pero una competencia donde nos peleábamos y todo, y caminó. Y gracias a eso, donde no había competencia sucia, era todo limpio. Y si alguien hacía una macana, se lo echamos en la cara. Eso fue lo principal para que esto caminara. ¿Y cómo son los orígenes de la empresa acá en Córdoba? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a pensar en entrar en este negocio? Mi empresa, en realidad, el origen es en Buenos Aires. Una empresa llamada Autometano, que yo la fundé para empezar a traer, primero, antes de empezar con la empresa, vi todo este ímpetu del gas. Yo me dedicaba hacia gasoductos, por ejemplo, en ese momento estaba terminando yo el gasoducto de Forja, que transformamos todo Forja a gas. Y me hablaban de esto, entonces me fui a Italia y me fui a una fábrica que yo consideraba que era el mejor regulador. Ojo, que acá no quiero hacer publicidad, solamente que yo consideré que el mejor regulador, que la manejaba quien creó el regulador, que era un artesano, Regazzi, y hizo un regulador llamado Marca Reg. Y fui allá y me quedé 2 meses, me instalé en un hotel ahí cerca, y él me aceptó y me enseñó toda la tecnología de cosas. Volví a Argentina, puse esta empresa Autometano y comencé a buscar para ver de importar los reguladores, que no había problema, la aduana uno presentaba, no eran los problemas que hay hoy. No había chicanas. Con la parte de cilindros estaba Inflex, pero me enteré que estaban unos cilindros livianos, que existían estos cilindros livianos. Traté de ubicar, y quien estaba importando otra marca de reguladores, y le digo el nombre porque era famoso en esa época, Mirabella, lo llamaban el Tano Mirabella. Ese fue famoso y fue uno de los que más reguladores puso en la ciudad de Buenos Aires, por eso es importante esa persona. Él me dice: mirá, yo te vendo unos cilindros a vos, si querés, livianos. Y bueno, te los compro. Hacemos todo. Y cuando yo voy a ver,
La factura, me daba una factura de otra firma de Italia, pero no me decía de qué puerto iba a salir. ¿Cómo es el tema? Y al final me entero que mis cilindros estaban facturados en Italia, pero salían de Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué hice? Me tomé un avión y me fui a Nueva Zelanda. Teníamos en esa época la suerte de tener un traspolar de aerolíneas. Claro. Nos fuimos a Nueva Zelanda, me fui con mi señora porque yo en inglés no lo manejo bien, ella sí. Y ahí empecé a ver que ese país fue uno de los países que largó el GNC de una forma espectacular, pero era por razones políticas. Cambió la política y los nuevos dijeron GNC cero. Entonces se quedaron con un stock impresionante. Y ahí fui y empecé a comprar cilindros livianos, el famoso Faber, y otras marcas más que traje allá, regulador, de todo. Empecé a traer, los bancos en esa época daban crédito, importante eso, ¿no? Porque si no hay crédito, esto no camina, vamos a hacerse, milagro nadie hace. Tuve un crédito del banco holandés y con eso importé los primeros cilindros. Como importé los cilindros, el importador de la firma Faber de Nueva Zelanda le comenta al dueño de Faber que había una persona que estaba cumpliendo muy bien y estaba importando todos los cilindros Faber, si él no le había ofrecido cilindros. Y ahí, de esa manera, me puse en contacto con Faber, porque Faber no aceptaba a nadie. Cuando uno se presentaba en la fábrica, lo echaban de la fábrica. Bueno, ahí tuve un contacto con el dueño de Faber. Y así empecé con Faber. Y ahí Faber me dice, no, tenés cuidado porque vino a Argentina una muestra y vio en mí están unos cilindros. Y me dice, tenés cuidado con ese cilindro que no son buenos y pueden explotar. Cosa que pasó. Y puedo decir la marca porque, bueno, ya todo el mundo sabe, la marca Bogap era la competencia de Faber. Y me dicen, tenés cuidado con el cilindro porque... Y 10 años después explotó un cilindro por un problema que él me dijo, van a explotar por este problema de las tensiones en la curva superior. Que son esas cosas que nadie lo sabe, pero sucedieron. Eran los famosos equipos de tercera, que le decían, los aspirados. Cuando empezaron a venir con inyección, la cosa se complicó. Entonces nosotros trajimos 3 veces por año, venían los técnicos una semana y se daban cursos. Y era importante que el técnico que venía de EBE a la otro curso ya le había conocido a los alumnos y sabía quién la había captado bien, quién no la había captado y les tomaba examen. Y eso se logró entonces que acá la parte electrónica andaba muy bien en Córdoba. ¿Cuál fue la época de oro del GNC? Usted que la vivió toda la época, los 40 años. ¿Cuál fue la época del boom de ventas y cómo estamos ahora en relación a esa época? Que hubo también en la década del 90, en el boom, hubo una caída que fue en la época, ustedes se recuerdan, en el gobierno de Menem, cuando hubo la parte industrial empezó a caer, que cayó, recuerdo que en Córdoba Fiat reinstaló la planta y después la levantó. Bueno, en ese momento también cayó eso, cayó por el problema también que había automotriz en ese momento, pero después siguió. Y en digamos en el 2000, 2001, acá también hay que nombrar una firma que puso, digamos, a riesgo, que fue Renault. Renault fue la primera firma en Argentina que instaló los reguladores en los 0 kilómetros, pero no solamente lo instaló en línea. Nosotros fuimos los que ganamos la licitación para entrar, fuimos nosotros, tuvimos que hacer la ISO 9000 sobre instalar en línea, porque nadie, instalar en una línea, una automotriz, no es como un taller cualquiera, les pide, está bien, vos me lo instalás, pero tenés la ISO, me dicen. Entonces tuvimos que hacer la ISO que mi hijo se encargó de seguir todo este tema, que es complicado hacer una ISO, poder llegar y aprobar una ISO de instalar en líneas de montaje, porque ahí entra todo. Ahí dentro. Y nosotros tuvimos
digamos, el gusto de que no hubo ninguna falla, dimos un montón de cursos, me acuerdo que vino la gente de AEB acá, y los cursos los dimos en Buenos Aires, recuerdo, en una sede que tenía Renault para dar cursos en general de todo. Y se dieron cursos a todos los distribuidores Renault de la Argentina. Todos estaban capacitados en tocar regulador hasta un punto determinado donde tenían que mandármelo a nosotros acá. Y se duró varios años, hubo 3 modelos que se hicieron, que salían de fábrica. Clio, Megane y Kangoo. ¿Por qué? Salían de fábrica y el último sello, esos sellitos aprobados, era nuestro, porque teníamos que dar la vuelta de prueba en el circuito, donde le cargamos gas. Renault, importante, puso un compresor de gas. Sí, visitamos la fábrica, hicimos notas sobre eso nosotros en aquel momento. Pusieron todo, o sea, muy bien hecho. Desgraciadamente, la política arruinó esto, porque empezaron a exigirle, por presiones políticas, a Renault, que le dijeron que la fábrica de Santa Isabel no estaba autorizada a transformar autos a gas. ¿Se da cuenta que eso es político nada más? Le exigieron, parece que, a un regalito, y el francés de turno, no quiero repetir lo que dijo ese día, pero en la Argentina nunca más gas, dijo. ¿Te recuerdas eso? Nunca más gas. ¿Cuánto perdimos por la corrupción política, no? Yo digo, corrupción política es eso, por eso. Seguimos adelante, ahí hubo una leve también caída en el tema, hasta que en el 2006 Fiat sale con la idea también de, como Renault, copió lo de Renault, porque vio que fue interesante, Renault vendió muchísimo con eso, de transformar vehículos a gas en planta. Se hace una licitación, se hacen pruebas, presentamos 3 firmas de Argentina y salimos ganando nuevamente nosotros y empezamos a la transformación, pero nos pidieron que empezáramos en una planta que tenían ellos en Berazategui. La situación era complicada porque no conseguía personal para Berazategui. Y entonces había que poner un novio, era muy complicado, hasta que los convencimos a los de Fiat de que nos permitieran hacer eso en planta nuestra. Y acá en Córdoba, ¿no? Y en Córdoba. Entonces, aparte, los vehículos, algunos venían de Brasil, pero otros se hacían acá. Entonces llegamos al acuerdo que lo que era Siena, que salía de Córdoba, se hacía acá. Y lo que era Fiorino y el Uno Cargo, ese lo hacíamos en Buenos Aires. O sea, hicimos una planta en Buenos Aires y una planta acá. Ellos con los vehículos de transporte, traían los 6, 7 vehículos por 0 kilómetros, se llevaban los transformados, y así empezó una era interesante, hasta que empezó la caída, la crisis, que fue en el año 15, 16, más o menos, que empezamos ya a tener problemas de crisis, digamos, la parte automotriz. Después vino la pandemia y esto se cortó todo. Y teniendo en cuenta 4 décadas de experiencia, habiendo estado en el inicio y habiendo pasado por todo, malos y buenos momentos, ¿qué es lo que tendría que suceder hoy para que, con una matriz energética como tenemos nosotros, el GNC pase a ser realmente un combustible no solo alternativo, sino un combustible de cabecera en la Argentina? Yo considero que acá hay un tema político, que el gobierno se tiene que dar cuenta que nosotros no tenemos petróleo para tirar para arriba, pero sí tenemos gas para tirar para arriba. Entonces, el tema de Vaca Muerta. Tenemos Vaca Muerta, un montón de gas, pero no tenemos cómo sacarlo. Entonces, hay que terminar los gasoductos para poder exportar ese gas. Y después, el gobierno tiene que decir, señores, el gas tiene que costar la mitad del combustible de la nafta. Más no puede costar más. No se puede estar con el juego de que en Buenos Aires el metro cúbico de gas vale 350, 400 pesos, y ayer que estuve en Villa Dolores, 790 pesos. No puede ser eso. Entonces ahí tiene que intervenir el gobierno. Está bien, hay libertad, hay que ser libre, pero señores, al gobierno le conviene que se use el gas. Porque yo uso... La ley, ¿por qué se hizo? Era transformar el combustible líquido. Nosotros no teníamos petróleo, había que importar, y se sigue importando petróleo, y se sigue tirando gas. Entonces, usando la inteligencia, porque ahí no hace falta ser político, ser inteligente, decir, mirá,
esto lo tiro, a mí me sirve, uso eso y no importo más. Por eso que acá tiene que haber una medida del gobierno que un poco fuerce. ¿Cómo se fuerza? Económicamente, es fácil. Aparte, yo te digo, el gas, 50% del valor de la nafta. Y otra cosa más, y damos crédito también, porque hoy un equipo vale $1.000.000, $1.000.000. Y ojo que los $1.000 siempre costó, no tanto $1.000, pero eran $1.000. Y en el exterior una instalación vale $1.500. O sea, y hay que darle crédito. Sin crédito no funciona nada. Entonces yo considero que si el gobierno pone una ley que diga, señores, hay que usar el gas, y el cual no puede costar más que el 50% del combustible, y que le digo que es rentable. Nosotros vendemos gas y sabemos que el 50% del combustible líquido es rentable. O sea, yo no estoy inventando nada. No, es el simple pragmatismo con el cual empezó la empresa hace tantos años. Yo tengo un pensamiento que es, en Argentina hay ciudades como Buenos Aires u otras provincias que no le cobran patente al auto híbrido o al auto eléctrico, y mientras tanto el laburante que por ahí tiene un furgoncito o un auto un Cronos para laburar de Uber, ese paga patente y ese podría andar a GNC y ser un auto amigable también con el medio ambiente. ¿Costará mucho que piensen que se puede financiar el GNC con el no pago de la patente y que el auto gaste menos combustible? Mire, eso se puede hacer. Con el tema del GNC se pueden hacer muchas cosas. Y yo le pongo un ejemplo. El ejemplo inteligente que tiene Perú. En Perú, el equipo se lo da a la municipalidad gratis. Y usted dice, ¿cómo? No es gratis. Tiene un sistema electrónico que acá lo quisimos imponer, nosotros te estoy diciendo, a fin del 90 lo quisimos imponer, y las trabas burocráticas del Energas no lo permitieron. Vamos a hacer cuáles son. Era político. Se pone un dispositivo que acá, para controlar que esté todo en orden, está la famosa tarjetita, esa oblea famosa. Allá no, allá es un chip. Y estamos hablando de Colombia y Perú, no estamos hablando de Estados Unidos, para que vea qué cosa. Entonces, cuando va a cargar el hombre, si no está en orden, o sea, no pagó la oblea de cosas, no se abre y no sale gas, por más que usted le dé una propina nomás. Pero a su vez, a vos te dieron un regulador, la municipalidad, bueno, vos el gas lo vas a pagar un 5% más caro. Y ya automáticamente ese 5% más o 10% que cobre el estacionero va a la cuenta de la municipalidad. O sea, la municipalidad en 6 meses se cobró la inversión que hizo. Es el crédito que estamos reclamando. O sea, hay crédito inteligente. Y eso lo puede hacer cualquiera. Si un banco dice, me pongo de acuerdo, está bien, se le pone en el chip, esto es para el banco tal, porque hoy la electrónica le permite a usted hacer todo. Y además podríamos premiar a las empresas que hacen equipos nacionales por sobre los equipos chinos, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, que es cuestión de usar la cabeza y no poner adelante de la inteligencia la política, porque la política arruina todo. O sea, la política mala. Sí, la mala política. Pongamos una buena política. Uh-huh. ¿La política cuál es? La política argentina tiene que ser, usemos el combustible que nos sobre y tiremos, y no usemos combustible que tenemos que comprar. Eso, políticas de Estado, en definitiva. De Estado, nada más. Bueno, lo que siempre hablamos en los editoriales de domingo. Un placer conocerlo, Ítalo. Realmente felicitaciones por lo que han hecho, donde han puesto a CITEC, y para entender, porque acá nos mostraron toda la empresa, ahora tenemos una segunda parte para conocer un poco los talleres con su hijo y entender hacia dónde va la empresa, pero no nos ocultaron el secreto del éxito. O sea, si alguien quiere ser exitoso, en definitiva tiene que mirar a quien lo hizo, venir, consultar y repetir el proceso en otro lado, que así tan simple como lo contó desde los inicios, así tan simple debería ser. Sí, las cosas hay que hacerlas bien. Exacto. Un ejemplo. Usted va a ver este taller, está construido de acuerdo instalado de acuerdo a normas automotrices. Fiat me dice, lo haces en tu taller, pero tiene que tener norma automotriz, no hay ningún problema. Lógicamente, una instalación esta cuesta muchísimo más que una normal, pero se rinde.
Entonces, si uno hace las cosas bien, después rinde. O después ustedes terminan arreglando lo que otro hizo mal, ¿no? Porque alguien fue a instalar a un lugar donde era más barato y lo barato sale caro. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, tengan buenos días y espero que los talleres que puedan visitar, acá Federico les pueda explicar toda la parte técnica, no sé si le han explicado. Sí, ahora vamos, en una segunda parte vamos a revisar el taller. El gas, sí, es fácil de hacer, pero hay que tener siempre, respetar las normas. Respetando las normas de instalación no es fácil, no es difícil, pero hay que respetarlas, si no se cometen errores que llevan a accidentes. Pero si no, el gas es muy seguro, es más seguro que la nafta. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, y para hablar de la realidad de lo que es el mercado de GNC y una empresa de primera línea como Citec, estamos con el hijo, Federico. Bueno, hay una realidad que ustedes aprendieron también a crecer como empresa trabajando con las terminales acá en Córdoba. ¿En qué pudieron aplicar ese conocimiento al día a día para trabajar en atención al público? Bueno, ante todo, saludo a ustedes. Bueno, te cuento, más que nada en calidad. A trabajar con las terminales te hacen mucho hincapié en el tema de la calidad. Entonces vos vas a ver acá que nosotros los autos, ya la forma en que se trabaja, donde se usan carritos para no dejar las herramientas arriba del vehículo, donde se ponen cubremotores, cubreparagolpes, para evitar rayarlos, y después ya el trabajo en sí, ¿no? Donde se labura todo con corrugados, se hace un trabajo especial, por ejemplo, controlar que las piezas no haya roces, no haya toques entre distintas piezas, donde se estudie ver que se puedan cambiar una lamparita del lugar donde vos pongas el equipo de GNC y muchos detalles así, ¿no? Que tantos años de trabajar en las terminales nos ayudaron a aprender, ¿no? Sin duda que haber trabajado con terminales también te da un conocimiento para que hoy un alto porcentaje de las conversiones que haces sean justamente de vehículos que los concesionarios ya están entregando, no digo de fábrica, pero desde el concesionario con GNC. ¿Cómo está ese porcentaje de ventas hoy en la instalación de Citec particularmente, de tu empresa? Sí, exactamente. Nosotros nos caracterizamos por trabajar más con autos 0 kilómetros de concesionario que auto de calle, que los recibimos. Estamos aproximadamente un 70% de las transformaciones nuestras son de vehículos 0 kilómetros. Nosotros trabajamos con varios concesionarios de Córdoba, de varias marcas. Te puedo nombrar, por ejemplo, el complejo AutoCity, con Tagle Renault, Fiat Motor. Después otros, el grupo Montironi, Fiat Montironi, Ford Montironi también, con la gente, por ejemplo, de Jeep Vespasiani, Parra, Automotores Citroën, entre otros, ¿no? Por ahí me estoy olvidando solamente alguno, pero es lo que nosotros nos están buscando por toda esta experiencia y sobre todo el tipo de trabajo que tiene que ver con una terminal, ¿no? Donde vos tenés que trabajar con una calidad y con una precisión que no es la misma que con la que se trabaja en la calle. Y en lo que hablábamos con tu padre antes, justamente la época de oro, los inicios del GNC, el hecho de tener miles y miles de conversiones diarias a el momento particular que está pasando esta industria. ¿Qué considerás que tiene que pasar? ¿Qué es lo que podría hacer o el gobierno o qué medidas se podrían tomar para retomar el crecimiento del GNC? Porque en nuestra matriz energética tenemos una de las mayores reservas de gas del mundo con Vaca Muerta y no estamos aprovechando todos esos recursos para que esta industria prospere. Claro, bueno, yo creo que el gobierno tendría que acompañar un poco desde lo impositivo. Yo creo que tendría que, teniendo en cuenta esto, que hoy por hoy Argentina tiene mucho gas y el gas es ahorro, pero también es ecología. A nivel mundial el gas por la ecología se está utilizando, acá lo tenemos, debería acompañar con medidas impositivas que nos puedan ayudar a bajar un poco los costos y que la gente la incentive a pasarse el GNC. Más allá del ahorro que tenga, decir por el uso del combustible en sí, decir, bueno, pago menos impuestos. Y una cosa estamos tratando de plantearle.
Después la parte de punto de créditos, si bien tenemos los ahora 3, ahora 6 con tasas muy convenientes, hoy por hoy nos encontramos con que la gente las tarjetas las tienen realmente a full y no tiene los límites como para pagarse un equipo de gas. Entonces por ahí ayudaría con ciertos créditos blandos que también fomenten esta industria. ¿Y cómo ves el tema de que el GNC es un combustible de costo o precio al público liberado? Es decir, no hay una regulación de los precios, ustedes tienen también venta de combustibles, como ocurre con las naftas o con el gasoil. ¿Esto no es también una contra? Porque es como que están exprimiendo el precio del metro cúbico, haciendo que el que tiene el equipo tal vez siga poniendo gas porque está con una diferencia, pero el que tiene que convertir cuando hace la cuenta, el ahorro es sustancialmente menor entre nafta y Claro, gas. bueno, cuando en su momento se hizo la ley con la que se creó toda la industria del GNC en el año 84, justamente se especificaba que el GNC tenía que salir por lo menos el 50% de la nafta. Si bien esto está en la ley, nunca se reglamentó, porque históricamente el precio estaba por debajo, hoy en día los estacioneros han empezado a cartelizarse. Ellos han tenido una baja importante en el despacho de combustibles tanto líquidos como gaseosos y a raíz de estos encontraron que al no estar el precio del combustible fijado por nadie, del gas, entonces ellos pueden poner el precio que quieren. Y esto obviamente nos juega muy en contra, porque hay lugares donde no se han cartelizado, como es Buenos Aires, que encontrás que el metro cúbico está a 350, o lugares como Córdoba, donde está casi 600, porque se han juntado todas las estaciones, lo cual obviamente no se dan cuenta que no están ayudando a la industria, ¿no? Ellos piensan en un cliente cautivo, pero que en realidad no entran nuevos actores al sistema, si no se cuidan un poquito con eso. Y la tecnología de los nuevos motores, o sea, cuando vos tenías motores más simples que están desapareciendo y están entrando motores más tecnológicos, ¿cómo se adapta el GNC y en este caso Landi Renzo a esas tecnologías? Bueno, justamente una de las razones que nosotros estamos con Landi Renzo es porque ellos invierten mucho en desarrollo. Y ahí está la clave. En el desarrollo, nosotros tenemos mucho apoyo desde Italia y desde la matriz de acá Argentina para poder desarrollar todos estos nuevos autos que vienen, especialmente los que vienen con inyección directa, que son estos nuevos motores más chiquitos, comprimidos, pero que aún se pueden transformar a GNC, obviamente con más tecnología y conocimiento, que es una ventaja para nosotros en el sentido de que como manejamos mucho la tecnología, nos ayuda a poder ver ese nicho. Y con la RAM, que estamos viendo acá una que vino a servicio, mucha gente dice, ¿cómo le vas a poner gas a una RAM? Si tenés plata para tener una RAM, no deberías preocuparte por el costo del combustible. Lo que no están evaluando es que la RAM tiene tantos años en el mercado que ya están pasando por la segunda o tercera mano y claro, es más normal. ¿Cuál es la realidad del V8 con GNC? No, el auto queda bien, el problema es que consume un montón, entonces la gente lo compra porque a precio de mercado están bastante accesibles, es la verdad un auto muy lindo, pero cuando llega el momento de utilizarla se encuentran que no hay billetera que aguante, entonces recurren acá y de hecho es impresionante la cantidad de RAM que nos vienen a convertir de tantas, algunas más viejas, otras más nuevas, incluso 0 kilómetros. Gente que la compra y se da cuenta que no, o la vende o le ponen gas. Así que bueno, eso por suerte también a nosotros es algo que nos está trayendo trabajo. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Ford anunció que iba a fabricar motores en la planta de motores de Argentina. Eso fue su segundo anuncio de inversión para el programa de Ford Ranger y hoy es el día que formalmente invitan a la prensa para que conozcamos esta planta que ya está operativa. Bueno, Adrián, un momento muy particular para la marca y para la fábrica de motores tan histórica de Pacheco. Sí, tal cual, hoy estamos anunciando acá la producción de motores para la nueva generación de Ranger. Son motores Lion V6 en esta instancia que se van a fabricar aquí en Pacheco y el semestre que viene vamos a estar lanzando el motor Panther 2 litros también para nuestros vehículos. Realmente es un orgullo este momento y bueno, y le agradecemos la visita de todos los medios.
¿Cómo avanzaron en estos años y para este motor en particular en la tecnología de fabricación, en la robótica, en los procesos, en lo que hace al control de calidad? Bueno, todos los motores y todas las estaciones de trabajo pueden garantizar la calidad a través de los sistemas de a prueba de error que hemos instalado en cada estación de trabajo. Y eso ha ayudado también por la tecnología. Entramos en una era digital donde todos los equipos se comunican, todos los equipos tienen autocontrol, entonces ante cualquier anormalidad es muy fácil poder actuar sobre ello y garantizar que sale cada motor con una estación óptima de cada estación de trabajo. De esta manera, y utilizando herramientas de inteligencia artificial, Internet, Big Data, que es el manejo de gran cantidad de información que hoy nos permite toda la digitalización y poder tener una planta conectada, nos permite entregar productos de óptima calidad. Y estos motores, bueno, primero dijiste van los V6, después van los 4 cilindros, van a equipar a la totalidad de las Ranger producidas aquí y tienen algún mercado de exportación, por ejemplo Uruguay, que hacen allá la Transit con el Panther. No, los motores que estamos produciendo acá son exclusivamente para Ranger y para el mercado de Sudamérica, ¿sí? No tenemos motores fabricados aquí para Transit. Y en lo que hace a la inversión, ¿no? Esos millones de dólares que han invertido, ¿qué es lo que logran con esa inversión? ¿Bajar el costo en la producción, bajar el costo en la logística, una u otra cosa? ¿Se logran las dos cosas? ¿Cómo haces para que sea rentable invertir en armar el motor acá? Bueno, ambas. En realidad pudimos cumplir ambas premisas. Los costos de fabricación se hacen mucho más eficientes, ¿no? Utilizando tecnología. Nosotros tenemos robots colaborativos que ayudan al personal a realizar sus tareas de manera mucho más eficiente y también nos permite una logística más apropiada. Nosotros mismos diseñamos ese layout para poder producir los motores y realmente lo adecuamos realmente a las necesidades que tenemos de nuestros procesos. ¿Por qué los motores tienen correa? Estábamos viendo en la fábrica cómo los arman. ¿Por qué tienen correa dentada y no cadena, que parece ser algo que el cliente valora más, sobre todo el de segunda mano? Bueno, el diseño de estos motores está pensando en la durabilidad, ¿sí? Entonces nuestros centros de diseño optaron por este mecanismo como el mejor y el más apropiado para las características funcionales, para la exigencia que va a tener este motor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Scuderia, único concesionario oficial Fiat para Chaco y Corrientes. Vení a descubrir la nueva cara de Fiat. Ruta 5, kilómetro 0,01, Corrientes Capital. WhatsApp 36 25 30 23 20 o visitanos en www.scuderia.com.ar. Dallas Motors, desde Corrientes Capital para todo el nordeste argentino, te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep. Recibí nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferré 1899, Corrientes, o por WhatsApp al 3794 62 70 95. DallasMotors.com.ar. El camino a tu Jeep o tu Ram. Tu nuevo 0 kilómetro está en Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. Desde 1995 somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet. Consultanos antes de comprar tu 0 kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales. Caballito, Lavallol, Centro, Microcentro, Villaluro y Almagro. Contamos con la mejor atención, financiación, servicio postventa personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales. Además, usados seleccionados de todas las marcas y 3 sucursales exclusivas de plan de ahorro en Liniers, 11 y Adrogué. Automóviles San Jorge, tu concesionario Chevrolet. Llámanos al 0810-222-6666. WhatsApp al 011 7022 22. www.chevroletsanjorge.com.ar. Autopremier, el concesionario oficial BMW para gustos exigentes. 0 kilómetro y una amplia selección de usados premium garantizados.
técnicos especializados para la mejor atención postventa, con la opción de aguardar en nuestra sala VIP o el retiro y entrega a domicilio de la unidad. Viví la experiencia en Avenida Paseo Colón 1047, Buenos Aires. autopremier.com.ar. Facin, fábrica argentina cadenera y metalúrgica, desde 1951, produciendo las mejores cadenas para barro, hielo y nieve. Calidad, experiencia, garantía y respaldo de nuestros productos. Ventas por mayor y menor, licitaciones, flotas y atención técnica personalizada. Cadenasfacin.com.ar. Teléfono 11 405 80000. Seguinos en Instagram, @cadenasfacin. Envíos a todo el país. Continuamos en el programa y estamos con la principal protagonista de la semana que viene. Finalmente nos prestaron una Rampage, en este caso una versión Rebel. Ustedes saben que llegó primero Rebel y RT, aunque nosotros fuimos a Brasil el año pasado y le mostramos lo que eran las 3 versiones, incluyendo también Laramie, que llegará próximamente. Así que la primera prueba que vamos a hacer en el programa tiene que ver con la versión que seguramente más volumen va a conquistar entre las 2 que se venden primero, no solo porque es la más accesible, sino porque es la que más trajeron, así que si la gente quiere comprar todos RT, no hay. Por lo tanto, primera prueba para Rampage Rebel dentro de 7 días aquí en el programa. Final de este programa donde le trajimos, entre otras cosas, las novedades de Ford con la planta de motores en Argentina, también un poco de historia sobre el GNC con la gente de CITEC en Córdoba y, si ustedes vieron en esa nota, mostrábamos parte de la visita que habíamos hecho en el año 2005-2004 a la fábrica de Santa Isabel para mostrar lo que es o lo que era en aquel momento la única producción en línea de vehículos con GNC salidos realmente de fábrica. Bueno, esa nota la acabamos de subir también a nuestro canal de YouTube con el ingeniero Leandro Colombato en Santa Isabel, cuando realmente lo conocimos ahí a Colombato, que después hizo carrera en toda la historia hasta hoy en Renault a nivel mundial. Así que eso lo puede ver en Auto al Día Retro. Y en unos días más vamos a estar con el test de Rampage en su versión Rebel y más adelante vendrá este Corolla 2024 híbrido que estamos probando por estos días. Gracias, nos vemos a cada instante.